Y entonces se entendió bien lo que es un vertical slice, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Super. Ya, habíamos hablado del concepto y después hablamos de un diseño de alto nivel, que es un documento que se especifican características de lo que es este concepto, ¿ya? Pero después vamos a hablar acerca de un documento de bajo nivel, que es más conocido como GDD. ¿Han escuchado lo del GDD? Sí, sí, profe. Lo hemos escuchado. nos lo pasaron como en los primeros cursos. Super. El GDD es Game Design Document, que es el documento que se puede conocer como, o de decirlo de alguna forma, la Biblia de lo que es el juego. Es decir, que si yo pescara, en teoría, esto no es así en la vida real, ¿ya? Pero si yo pescaría ese juego, o sea, perdón, ese GDD, así imagínense con todos los detalles, con todas las imágenes, con todo, como un manual de cómo hacer un juego. Se lo paso a una empresa, se lo paso a otra empresa, el juego debería ser igual, ¿ya? Pero eso es imposible, porque cada uno o le pone su cosecha o entiende cosas distintas. Antiguamente, no sé si han escuchado, ingeniería de software todavía no tienen, ¿verdad? No, No, yo no, hermano. no, yo tampoco llegué a ese. Sí, creo que más adelante. Bueno, en ingeniería de software les pasan cómo documentar, pero no es de videojuegos, sino que es de software en general. Y ahí les van a hablar, por ejemplo, de la metodología ágil y las metodologías tradicionales. ¿Lo han escuchado eso, ese concepto? No, profe. Al menos eso no me suena. Ya, antiguamente, como en los 80, 70 más o menos, el documento que era parecido a un GDD, pero era, como les digo, era más para ingeniería, para hacer proyectos, programas, existía el documento requerimiento, que era justamente una especie de GDD, y ahí tenía todo, o sea, todo lo que tú creas que pueda haber dentro de un juego, o sea, perdón, de un proyecto, estaba ahí. Es decir, la arquitectura, de cómo los usuarios se comportaban con el sistema, la base de datos cómo funcionaba, las clases, ya todo lo que es la estructura, o sea, exactamente igual. Eso se puede hacer en un software, porque el software no es un videojuego. El tema es que se demoraban años, realmente un par de años haciendo ese documento. Y cuando ese documento estaba hecho, se lo pasaban recién a un equipo de desarrolladores. Ya, generalmente funcionaba así. Hay metodologías, por ejemplo, cascada, que es justamente eso. Siempre va en una sola dirección. Como en los 90 más o menos, no recuerdo bien las fechas, pero para que se hagan una idea solamente. Como en los 90 empezaron a decir, oye, pero sabes que esto ya no está funcionando. Porque existen, o sea, se ha computarizado mucho más el mundo. Y empezó a salir la internet, no es lo que es hoy en día, pero empezaron a haber muchas más carreras de computación, de programación. Antiguamente eran con tarjetas por fuera, eran cosas chiquititas, pero después empezaron a salir más grandes. Con toda esta guerra de los sistemas operativos también, hizo que el mundo cambiara completamente. O sea, no sé si han visto los piratas de Silicon Valley, ¿les suena? No, no me suena eso. ¿No? Era el documental este de los tipos que, ¿cómo se llama? Modificaban los arcades. No, 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 es vi la uno guerra, similar. ya, no, es la guerra de Microsoft con Apple. Ah, no, eso no lo vi. ¿No? Es muy buena verla. Es una película. Bueno, cuento corto, para resumirle la película ahí. Eh, Existía Apple, que era una empresa ya, bueno, al principio, como todos ven, como todos saben, partió en un garage de la casa de Steve Jobs, que yo estuve ahí, fui a verla. Eh, y empezaron a crear hardware, porque antes el hardware era todo. El software todavía no era tan potente como ahora.
Eh, bueno, cuento corto, Apple creció, eh, el, ¿cómo se llama? El Bill Gates trabajó en Apple, cachó más o menos cómo funcionaba la interfaz de ventana, que ni siquiera la creó Apple, sino que la creó Xerox, que era una empresa más pequeñita en ese entonces, que ahora hace impresora, pero en ese entonces hacía hardware y también software, y ellos crearon lo que es el mouse, el ratón, y la interfaz de ventana de cómo las conocemos ahora, que antiguamente eran como puros comandos, ¿no? Entonces el Steve Jobs lo vio, prácticamente se lo arrebató, eso es decir, les puso un pie encima porque les puso tanta plata encima que no podían decir que no. Entonces como que les quitó todo eso y empezó a hacer creo que era el Apple II. Y, o el Lisa parece, no recuerdo. Y, y bueno, Bill Gates vio esto y se lo copió y sacó Windows 95. Eh, bueno, y ella habla todo de cómo, porque también estaba metido IBM, que IBM era el gran monstruo, el Deep Blue, o no recuerdo cómo le decían, pero era como la ballena azul. Era como el más grande, el que tenía hardware más grande antes de Apple, era muy chiquitito cuando partieron. Y, y justamente el, el Bill Gates fue a negociar con Apple, perdón, con IBM para que pusieran su sistema operativo. Y llegó, le explicó más o menos cómo iba a funcionar y se los vendió. Fue un trato como de 5.000 millones de dólares, así como de la nada. Microsoft estaba recién partiendo y ellos ni siquiera tenían el software, sino que se lo fueron a comprar a otro tipo más chico que había hecho algo, que fue el de OS, y ahí se lo mejoraron un poco y lo sacaron. Y lo compraron a precio de huevo, comparado con todo lo que habían hecho ahí con IBM. Por eso se llaman las piratas de Silicon Valley, porque todos iban copiando ideas y le iban sacando. Bueno, en esos tiempos, eh, como les decía, la documentación era lo más importante. Pero después se dieron cuenta que necesitaban agilizar este proceso. No podíamos esperar 2 años a que hicieran el documento o todo el levantamiento de requerimiento para recién poder empezar a programar el software. Entonces empezaron a salir la documentación de ágiles, metodologías ágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que es evolutivo. Hay un montón de metodologías, en ingeniería de software la verdad mejor, pero existen un montón de metodologías en el cual el cliente pasa a ser parte del equipo de producción. Y es porque se van haciendo cositas, se va probando, ok, ¿está bien esto? Sí, ok, sigamos con el siguiente paso. Hacemos esto, ¿ya? Y el documento de bajo nivel, si bien es más parecido a lo que es una metodología tradicional en el papel, es decir, hay que documentar todo, también ese documento va cambiando mucho. Y justamente porque el videojuego va cobrando vida propia. Entonces, lo vamos probando, sí, ya, pero no me gustó esto, o metamos esta mecánica, y siempre hay ideas, y se van cambiando, se va cambiando, se va cambiando. ¿Ya? Entonces, este documento, este GDD, si bien entra todo, va variando siempre, pero ya no es una Biblia, no es que yo diga, ok, voy a hacer esta mecánica, voy a ver el documento y lo creo, como antiguamente. Sino que en videojuegos es distinto, porque yo tengo una conversación más directa con el resto del equipo. Y justamente el diseñador ahí tiene que llevar como la batuta de eso. Entonces se conversan las mecánicas, se explican, y si alguno tiene alguna duda extra de cómo funciona, ahí recién va a ir a consultar el GDD, ¿ya? Pero no es que el GDD sea como la regla, ¿ya? Y es porque es muy demoroso estar detallando todo. Entonces es mejor tener la idea base, pero voy donde el diseñador le digo, oye, ¿sabéis qué? Yo como programador no entiendo esta mecánica. ¿Por qué no me la explicáis? Ah, mira, lo que pasa es que tiene que ser así. Perfecto. Hago un prototipo chiquitito, ¿ya?
se lo muestro. Oye, ¿está bien así? No, pues, mira, aquí tenéis que hacer que el personaje haga esto, no esto otro. Ah, perdón, no entendí. Ok, perfecto. Y lo vuelvo a hacer, ¿ya? Entonces, eso se llama evolución. Ya, vamos evolucionando. Es como una espiral que va subiendo, ¿ya? Entonces, cuando hagan videojuegos, eso es lo más importante. De estar comunicándose siempre, de estar hablando. ¿Alguno ha hecho algo como... Ya, chiquillos, este es el proyecto, cada uno hace su parte y nos vemos al final? ¿Le ha pasado? Sí. Es la peor táctica jamás dicha para hacer trabajos, pero sí, de más que todos hemos pasado por lo mismo. Algo súper amorfo, no sé. Es como este caballo que me parece como todas las partes Algo como distintas. que mal dibujado, así. Claro, como el caballo mal dibujado. ¿Ya? Eso pasa porque no hay comunicación. Por lo tanto, la comunicación es primordial dentro de un equipo de desarrollo. Sobre todo en la parte de preproducción, donde estamos definiendo cosas importantes. Esto es como un castillo naipe. Si ustedes la parte de abajo no la hacen bien, se derrumba todo. ¿Ya? Entonces ya tenemos el concepto del juego, lo que vamos a hacer, la preproducción. Vamos a hacer el vertical slice es como el final de esta parte. ¿Ya? Es para partir ya con la producción final. Y esto es lo que se le muestra al publisher. Generalmente uno preproduce el juego y le hizo el publisher, oye, necesito tanta plata para poder producir el juego. Eh, ¿Alguien tiene una estimación más o menos de cuánto podría costar un juego? Como por ejemplo, eh, no sé, el Super Meat Boy, lo conocen todos, ¿cierto? Conozco el Super Meat Boy, pero no puedo hacerme una idea de más o menos lo que está estimado. Me han hecho así como un par de veces hacer como una visión a futuro de cómo podría manejar un videojuego si es que tengo que tener tanta gente en la empresa, por cuánto tiempo, los cargos y todas esas cosas, pero se me hace difícil imaginármelo todavía. Es difícil. Pero un juego más chiquitito. Ayúdenme con un ejemplo que todos conozcamos que son juegos chiquititos para poder visualizarlo mejor. Un Tetris. Ya, buen ejemplo. Un Tetris. ¿Cuánto creen más o menos? El Tetris igual es chico. Un Pac-Man, por ejemplo. Hagamos un Pac-Man. Que es un poquito más complejo. ¿Cuánto creen que si le dicen... Ya, yo llego y digo, ya, yo soy un productor, un publisher y necesito vender un juego. O un cliente cualquiera. Digo, quiero hacer un Pac-Man, pero en vez del Pac-Man que sea, no sé, una vaca, porque soy un productor de leche, por ejemplo. ¿Cuánto me cobrarían ustedes por hacerlo? Lo mismo, un nivel, pero en vez del Pac-Man que sea una vaca. Pero lo demás lo mismo, los fantasmas, todo lo mismo. ¿Es una empresa grande o una empresa pequeña? Ustedes mismos. Yo le digo, No, pero me refiero al productor de leche. los productores de leche tienen plata igual, po. O sea, Pero, o sea, para el ejemplo, dado el ya, ejemplo, me Colún, está contratando Colún o el Colún. caballero No, de la Colún, esquina. Colún. Eh, Buena pregunta, weón. Ya llega Colún ya, o de nuevo. Chiquillos saben que Colún me está pidiendo un juego de hacer un Pac-Man. ¿Quién lo puede hacer? ¿Y cuánto cobrarían por eso? Una dotación de leche de por vida. Ofertón. Perfecto. Se me ocurría como una vaca, que en vez de fantasma y la leche como el factor principal, pero sería como comerse a la vaca, así que no rendiría mucho. Claro. Imagínense que la vaca tenga que comer pasto, no sé, en vez de puntito. Igual tomando en cuenta varias cosas,
suponiendo que hay un programador y al menos un diseñador que Me estén imagino que, trabajando un mes, podría ser a ver, nosotros nos encargaríamos solo de la producción del eso es juego, lo solo hacer el juego, ¿cierto? No de la campaña, ni de... De hacer, estamos hablando solamente de producir el juego. O sea, de crearlo. puede ser un Mm, millón y medio, yo creo que porque es solamente un unos gameplay 20 básico. millones, porque es columno, 20 millones a un millón. sí. No, 20 millones, si es Columbo. O Es que te sea, están pidiendo la base, no el juego completo. eso, Column tiene plata. No sé, porque igual ni siquiera Corfo o sea, ni siquiera te entregan 20 millones por un juego. No creo que Column, siendo una empresa Además, me particular, te imagino entregue que, 20 por millones. ejemplo, si yo aceptara algo así, no sería porque estoy queriendo trabajar con Column, sino que tengo mi propia empresa y necesito generar ingresos para sostener otros proyectos. Eh, Ya, por otra parte, ¿y por qué crees, Jesús, que tu juego vale 20 millones de pesos? ¿por qué Column? O sea, es lo que yo le estoy dando a la empresa, que si no le gusta, que vaya a buscar otra persona. Acá hay de perder el proyecto. Yo cobraría como, dependiendo de cuánto tiempo invertiría, sacaría como un total mensual, algo así, Ujú. dependiendo de cuántas horas trabajaría a la semana. Porque tampoco diría voy a trabajar los 5 días como 10 horas seguidas, todo eso, sin contar el tipo de colación o cosas así. Pero como un estimado Duración de Column como por un año. mensual, trabajando 8 horas al día con colación incluida, serían como 800.000 mensual. O sea, no sé, porque tampoco es como el gran juego, porque es como un Pac-Man, técnicamente no es como crear un juego nuevo, es como crear ya tenemos la base. Pero por 800 lucas por un mes de trabajo. Sí, o sea, creo, Yo también acá hay de perder el proyecto. 5 millones sería un buen precio. Se puede argumentar que hay que pagar el sueldo de los empleados y al mismo tiempo sirve para mantener otros proyectos. Por No un, es nada fuera del mundo y podría equipararlo a otro software que hayan comprado también Column, porque Column es una empresa de gestión, no tiene las fábricas de vacas. Así que algo Ujú. de software, de compra de software entenderán. Así que puede ser, lo mejor sería elegir un precio similar a software en el mercado. Nada demasiado desorbitado para no alejarlo y nada demasiado y no cobrar muy poco tampoco para que no duden de la calidad del producto. Ya, la respuesta que más me gustaba es la de Joaquín. Y es por un tema de confianza. Porque tú, Joaquín, estás diciendo que tú sabes cuánto vale tu trabajo. ¿Ya? Ahora, si 5 millones es harto, 5 millones es poco, no lo sé. Porque ellos tampoco tienen ni idea de software o de videojuegos. Y además entienden que Column es grande, pero el área a lo mejor de adquisición de videojuegos debe ser como una persona. Y le dicen, ya, ahí tenía un par de millones, arréglatela, ¿cachai? No es que Column sea o va a decir, ya, tenemos un montón de plata, dale. ¿Cachai? El hecho de que te digan, de que a mí, por ejemplo, me digan, no, te voy a cobrar 20 millones porque tú tienes plata. Y si te gusta, si no, no. O sea, chao, po. Ya, da lo mismo que si eres el mejor programador de Chile o de hacer videojuegos. ¿Cachai? No es una buena actitud. Entonces, no pueden llegar con esa actitud al usuario. Y también decir, no, yo creo que con 800 lucas me alcanza, sí, porque lo puedo hacer solo. Ya, pero ahí no estáis viendo, o sea, estáis viendo la programación a lo mejor. Pero a lo mejor el diseño, que a lo mejor te estoy pidiendo que sea una vaca, y a lo mejor la vaca viene con requerimientos extra. No lo sé. Y también quiero que me guíes tú, porque tú eres el que me está diseñando. ¿Ya quién te va a hacer la música del juego? ¿Quién te va a hacer los sonidos del juego? ¿Quién te va a hacer el arte del juego? ¿Ya? ¿Hay un productor incluido? Entonces todas esas cosas hay que pensarlas también. Entonces no es solamente un sueldo, sino que por lo menos dos o tres personas. Y además la empresa siempre tiene que tener una ganancia porque la empresa tiene costos. O sea, tiene gastos, perdón.
Entonces, si por ejemplo tengo la empresa y yo a la empresa pago IVA o pago impuestos todos los meses y además tengo una oficina, tengo servidores, tengo que comprar herramientas. Entonces yo le pago el sueldo a dos o tres personas y se me acaba la plata, po. ¿Y cómo gano? O sea, cómo cubro mis costos operacionales, que es una cosa, y después cómo yo gano plata. Porque la idea de la empresa es ganar plata. Entonces Joaquín, por ejemplo, dice, ya somos tres personas, vamos a tener música, arte, o le pagamos a alguien que haga la música, que es externo, más la producción, más los costos operacionales, ya nos da como 3 millones y tanto. Más 2 millones que sean de ganancia, que eso no se transparenta al cliente. Cada uno sabe cuánto gana en su empresa. Yo creo que es un costo más o menos razonable, ¿ya? Ahora también el cliente te va a pedir experiencia. O sea, ya, pero ¿qué he hecho antes? ¿Voy a hacerlo? ¿Realmente voy a hacerlo? ¿Ya? Todas esas cosas tienen que verlas. Bueno, sería un poquito lo que estamos conversando. Pero bueno, el cliente, como le digo, en el documento en el GD siempre va a estar dentro de la producción. Vamos a estar mostrando siempre. Si usted hace una IP propia, sus clientes son jugadores. Ya, pero primero tenemos que validar que sí funciona entre nosotros. Creo que... Ya, lo puse en testing. Pero primero tenemos que cerciorarnos de que sí funciona y de que lo que estamos haciendo está acorde al target objetivo. Es decir, buscar gente que esté dentro de nuestro target y hacer que lo pruebe. Ojalá es que pruebe o sea, personas que nunca han jugado el juego. Seguimos las 9:40, ¿cierto? La timidez, entonces termina esta parte. Siempre me confundo con la hora. ¿Ya? Bueno, y luego después tener un ritmo y progresión. Que es decir, ok, el prototipo o el vertical slide que estamos haciendo, ¿cómo lleva el ritmo del juego? El que se conoce también como pacing. Que es realmente el juego. ¿Se acuerdan que hablamos de la gráfica de Flow? En la cual si era muy aburrido, la gente se iba, si era muy frustrante también se iba. Aparte de eso, el ritmo y progresión del juego es muy importante porque maneja la tensión dentro del juego. Es decir, que nos cuente la historia, que nos lleve encaminado, que nos diga, ok, esta es la historia base del juego, esta es la mecánica principal, es lo que tienes que hacer, que te haga un quest, ya que resolváis el quest, que te dé una pequeña recompensa, que después te muestre otro objetivo más grande dentro del juego, ¿ya? Y así el ritmo va a ir creciendo. Eso es importante, eso se tiene que graficar de alguna forma, se tiene que conversar. Y luego en la prueba los tests tienen que ver reflejado eso. Es decir, que el jugador realmente, ustedes no, porque ustedes no son buenos testers, no porque sean malos testers, sino que porque están tan involucrados en el juego que ya no califican como testers, que han contaminado. ¿Ya? Porque si yo hago 1000 veces algo, no sé, si yo camino 1000 veces, siempre me voy por la misma parte. Pero si una persona nunca lo ha jugado, lo más probable es que no se vaya por donde tú piensas que se tiene que ir. Aunque tú digas, pero es obvio, ahí dice, pero a lo mejor no está novio para él. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que hagan juego, ojalá es que lo puedan jugar amigos, familiares, los papás, los hermanos, ¿ya? Pero en una etapa ya que esté un poquito más avanzada. No tanto al principio, ¿ya? Para que no se contaminen. Si una persona juega el juego, ya se contamina. Entonces, el mejor tester que ustedes pueden encontrar es alguien que no tiene idea de su juego, que nunca lo ha jugado y que sea parte del target, ¿ya? Si encuentran a esa persona es ideal para probar el juego, pero una sola vez. Y la idea después que le pregunten cosas o vean lo que hizo, por qué se fue por ahí, qué pensó cuando vio esto, realmente el feedback que le estoy dando es adecuado, ¿ya?
Entonces eso vamos viéndolo y ya teniendo como ideas claras, uno dice ya, ok, esta es la forma en la que vamos a trabajar. ¿Ya? Ya la preproducción generalmente se termina con el vertical slice, como le contaba, o un demo del juego. Acá hay una... Esta gráfica parece que la había conversado, la habíamos visto. Que esta es una gráfica de A New Hope, del Star Wars, el CD4, Una Nueva Esperanza. Y el juego parte como súper fuerte con la... Sí, lo hablamos, ¿cierto? Sí, profe, lo habíamos comentado en Sí, otra clase. en una ocasión lo mencionó. Ya que estaba bien fuerte la... o sea, partía bien Al fuerte principio, el... después se calma un poquito para empezar a incrementar con el tiempo, ¿no? Claro, pero siempre tiene que ser así, con Con picos y altibajos. baches. Porque tienen que haber descanso. Si tú mantienes la tensión muy alta, te estresáis, po. Es como... Así como, ya, acá al principio, pero déjame descansar. O deja procesar lo que estoy viendo. Con los videojuegos es exactamente lo mismo. Tenemos que dar un descanso, un respiro, un premio. Si por ejemplo acá yo no siento que estoy progresando en el juego no sirve, así de simple. Yo siempre tengo que entender que es un objetivo, ok, y cada vez que yo haga algo dentro del juego bien, voy a estar más cerca de cumplir ese objetivo. ¿Ya? El caso más claro son los RPG, porque los RPG son donde el personaje que va creciendo y tiene que tener llegar con más fuerza todavía para poder llegar a enfrentar al enemigo final. ¿Ya? Pero el juego siempre tiene que ir progresando, es decir, ok, hago algo, me dan el premio, y con este premio puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, en el Ocarina of Time, cuando despierta el Link, la Navi le dice que tiene que despertar, no sé qué, pasó algo, y no lo dejan salir ahí hasta que salga, hasta que consiga la espada, ¿se acuerdan? Y le hacen un quest, el primer quest. Ya, esta es la cueva novata dentro de ese juego, porque no te permiten salir hasta que tú podáis probar las mecánicas. Y en esa parte también de la escena, del primer nivel, antes de llegar a la mazmorra, tú no puedes morir. Entonces es un espacio seguro donde yo puedo pescar la espada, buscarla, pegar, ¿ya? Entonces yo resuelvo el quest que es ¿dónde está la espada? Ya la encuentro y tengo la espada que es un premio. Entonces el jugador dice, bacán, resolví lo que me pidieron y me dieron un premio. Y con este premio yo puedo hacer más cosas, que es romper las plantitas, me dan una gema, ¿ya? Y de ahí recién me dejan salir, ¿ya? Entonces, recompensa, progresión y este gráfico que recuerdo por el resto de su vida, que es un gráfico de tensión, ¿ya? Tenemos que darle mucha atención al jugador, que vaya aumentando, pero además dejarle espacio para poder respirar, para poder descansar, ¿ya? Y generalmente en los juegos hay moneditas o hay un espacio donde descansar, donde poder apreciar un poco el arte. Hay algunos juegos donde tú solamente caminas un rato, por ejemplo Inside, tú caminas, caminas, caminas y no pasa nada. Entonces ese es como un descanso y además yo puedo aprovechar de contemplar el arte, de escuchar la música bien, con atención. Entonces esos detalles son muy importantes dentro del juego. También si tienen, no sé, 3 4 mecánicas, no las coloquen todo en el primer nivel. Eso es un error. Y también lo cometí yo en algún momento. Que yo decía, ok, vamos a hacer, o lo he cometido, vamos a hacer esta mecánica, la mecánica llega y, por ejemplo, en Watchmaker, el personaje parte, está como memorizado. Y lo primero que hacemos es que está encerrado en una pieza, y él tiene que agarrar un par de tuberías, ponerlo en el lugar que corresponde y se abre una puerta. Entonces dijimos, ya, ahí aprendí la primera mecánica. La segunda mecánica, que es un poquito más allá, es agarrar una llave y con esa llave poder retroceder la edad, rejuvenecer. Después avancé un poquito y hay un checkpoint. Ese checkpoint también te rejuvenece y además te guarda el punto de partida. Un poquito más allá hay otra mecánica que tú empujáis un andamio, se cae y hay un motor que tú lo agarras con la mecánica pasada y lo colocas ahí. Eso pasa como en 2 minutos o en 1 minuto de juego, si lo rápido. Ya tenéis 4 mecánicas. Y después un poquito más allá
se ocupan un poco las mecánicas, después introduces el tiempo, después se para el tiempo. Entonces, como en 10 minutos ya tenéis todas las mecánicas que hace el juego. Y eso está mal. Eso no está bien diseñado porque lo que hay que hacer es hacer la mecánica. Recuerden, cueva novata, donde no puedo morir, ensayar la mecánica y después ocuparla un par de veces para poder aprenderla bien. ¿Ya? Bueno, después mejoramos varias cosas así en Watchmaker. Ya aprendimos como una lección. Pero al principio era como todo así, pa. Y nosotros decíamos, primera mecánica, la aprenden, segunda mecánica la aprenden. Pero la gente que no sabía el juego llegaba y decía, oye, ¿qué botón usaban para hacer esto? No me acuerdo. O no se le ocurría que podían usar esa mecánica para resolver un problema, un puzzle, porque la habíamos hecho ocupar solamente una vez, ¿no? ¿Ya? Fíjense lo que hace Mario. Cuando parten, Mario está en la cueva novata, después experimenta y después lo ocupáis 3-4 veces más. Y seguí. Que esto lo vamos a ver un poquito más en Level Design. Pero sigues con la misma mecánica, después te colocan otra mecánica más y después te das cuenta que voy a usar esa mecánica o voy a ocupar la otra mecánica o voy a ocupar una mezcla de mecánica. Entonces el progreso también es súper importante también de cómo nosotros le vamos diciendo al jugador qué hacer. ¿Ya? Ya, y la producción, bueno, ya teniendo el vertical slide, ¿cierto? Ya aprobado, vamos a la producción. Hacemos todo nuestro plan de producción, el productor va a decir, vamos a tener una carta Gantt, vamos a tener todas las tareas. ¿Conocen Trello? Slack, Obvio. ¿sí? ¿Saben lo que es una carta Gantt, cierto? ¿Carta qué? Sí, Carta Gantt. Sí. Yo no Es lo lo sé. mismo que hacen los programas, pero. ¿O no? Una sola tabla. Esto es una carta Es Gantt. es una planificación, ¿no? De lo que se va a hacer cada semana. Así es, No sé. justamente. Ya, ¿Ven? Aquí están las semanas. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después acá hay una actividad que es general. Y después va subdividida en varias actividades chiquititas. Entonces, ya, de la primera semana a la 8 más o menos, tengo que tener esta actividad. Y ahí está pintado en plomo porque te dice que está cumplido el 75% del tiempo. Y vamos a la semana 8 casi. Por lo tanto, estamos atrasados. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Esto igual lo van a ver en ingeniería de software para que tengan una noción avanzada o inicial. Esto se llaman dependencias. Es decir, si yo no termino la actividad B, no puedo partir la C. Ya, por lo tanto, es primordial. Si yo estoy atrasado en la B, significa que me voy a atrasar en la C. Por lo tanto, ahí uno tiene que decir, ya, lo más importante ahora es la B. Y como aquí a lo mejor voy más o menos bien, pero de aquí no depende de nada, yo saco a la persona que está aquí y la pongo acá. Oye, ayúdalo porque está muy atrasado en esto. Y si nos atrasamos aquí, nos atrasamos con el proyecto completo. Ya, hay varios estilos de carta Gantt. Ya, pero estas son como las más como las más simples, las más comunes. Y ustedes también cuando les piden un trabajo, ustedes tienen que decir, ok, vamos a hacer, esta es la planificación que nosotros tenemos. Vacaciones. Y hay un montón de formas, ¿se fijan? Ahí lo pueden hacer en Excel, pero hay herramientas también, la mayoría pagadas. Pero lo importante son la tarea, el tiempo, cuánto se van a demorar y el recurso, que es la persona que lo va a hacer. Si alguna de esos tres no está, no se puede cumplir la tarea. Y yo puedo dejar la tarea ahí y digo, ya la va a hacer Juan. Ya. Pero no te dije cuánto tiempo tenías. O si digo, ya, esta tarea hay que hacerla hasta el viernes. Y la dejo ahí. ¿Quién la va a hacer? Ya, bueno, estas son cartas Gantt. Entonces, se planifica, tenemos ya hecho
planificación de cómo tiene de cómo va a ser el juego, eh, y lo usamos en producción. Ya, ahora ya tenemos listo la planificación, tenemos listo el vertical slide, que ya entendemos el concepto del juego bien, ya, y vendimos con eso al publisher, y el publisher nos dio plata. Nos dijo, ya, le voy a dar $200.000, pero por hitos. ¿Qué es un hito? Es es como un entregable. Es decir, yo en el hito 1 voy a tener 3 mecánicas del personaje, voy a tener el arte principal, voy a tener el personaje completo. Eso es un hito, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, el publisher me va a decir, ok, cuando tenga el hito 1, yo te voy a dar tanta plata, ¿ya? Y así se va cumpliendo. Entonces, primero se pide un monto para partir, para asegurar el pago de tu empleado, y después por hito se van pagando. Por lo tanto, si tú te atrasas con el hito, te van a pagar después, significa que puedes tener problemas, ¿ya? Entonces creamos el proyecto y lo vamos balanceando. Esto es toda la creación del proyecto, producción, ¿ya? Concepto, documentación, alto nivel, bajo nivel, preproducción y producción, ¿ya? Y después acá al final vemos el balanceo, que es la dificultad, cómo está, los elementos del juego, es una mejor que otra, economía dentro del juego, ¿ya? Es todo lo que tiene que ver con el juego, esto es aquí en producción, que es la etapa más larga, ¿ya? Después testing, los playtest es, ya, juguemos el juego y jugar. Primero hay que probarlo nosotros mismos, siempre, porque lo estamos haciendo. Después los compañeros. Oye, mira, ven, ¿podéis probar esta mecánica? Sobre todo el diseñador. El diseñador tiene que decir, tiene que dar el visto bueno. El visto bueno. Sí, es la mecánica que funciona tal cual como yo lo había diseñado, así que está bien, ¿ya? Después partir con conocidos. El amigo, el primo, el hermano, el tío, los papás, ¿ya? Que nunca han visto el juego, ojo, recuerden. Puedes probarlo, entendiste lo que... Ya, ¿qué sentiste dentro del juego? ¿Realmente sentiste miedo o te dio risa? ¿Ya? Y finalmente con desconocido, es decir, ojalá traer gente que sabe el target, que tú no tienes idea de quiénes son, y decir, ya, ok, necesitamos... Por ejemplo, yo a un jugador y le digo, chiquillos, saben que necesito probar mi juego nuevo. Yo a ustedes los conozco porque estamos en clases, pero no los conozco bien, pues no conozco cómo piensan, obviamente superficialmente por lo que hemos conversado, pero no los conozco mayormente, pues, de su familia, no conozco cómo piensan, cómo juegan, ¿ya? Entonces ustedes a lo mejor serían unos buenos testers para mi juego. ¿Ya? Y además son variados. Ya no es que yo diga, ya no solamente las personas que les gusten los juegos de este tipo, o que sean jugadores casuales, ¿ya? Sino que tratar de decir, ok, ustedes están dentro del rango del target que yo necesito, por lo tanto quiero que jueguen este juego, ¿ya? Eh, es importante también cómo nosotros les mostramos el juego a los jugadores, que son los tutoriales. O sea, cómo le explicamos la mecánica del juego. Vamos a dividirlo en 3 partes: lo no interactivo, lo interactivo y los pasivos. Lo no interactivo son como te colocan el joystick aquí. Esto es el tutorial, ¿ya? Pero como el título lo dice, no hay que bromar al jugador. Las personas se acuerdan de 3, 4 cosas a la vez. Ya, si tú le pones todo esto, es como... No entiendo, ¿ya? Pero si tú le enseñas ahí que si tú vas caminando y te encuentras un problema y tienes que saltar obligatoriamente, tú al presionar el botón saltar y pasar el obstáculo, tú ya aprendes ya que ese tipo de obstáculos tú puedes solucionarlo con el botón X, que es mucho más intuitivo que decirle con el X salta, ya, porque no lo relaciona que puede resolver un problema. Hay tutoriales interactivos que son los mejores, o son mejores que los tutoriales pasivos o no interactivos. Perdón, son no interactivos.
¿Ya? Por ejemplo, aquí en videito. No importa que no escuchen, ¿ya? Entonces acá te dicen hay que crear palabras. ¿Ya? Entonces si fijan, solamente están mostrando las palabras que tienen que hacer y no hay ninguna más. Aquí entonces como colocan otras palabras, pero los demás están ennegrecidos. Pero acá el jugador está haciendo cosas. O sea, está jugando. Entonces siempre tienen que intentar optar por este tipo de tutoriales. Es decir, que el jugador haga cosas porque es la mejor forma de que aprendan algo. ¿Ya? Y los otros son los tutoriales pasivos, que es como decir sin tutoriales. Habíamos conversado igual de que habían cosas como el Left 4 Dance, ¿te acuerdan? En la prueba lo pregunté, que ojalá es que puedan ver la imagen y entender al tiro lo que es. Por ejemplo, esta llave, si está azul significa, todos sabemos que el azul es agua o es frío y el rojo es caliente, ¿cierto? Por lo tanto, ocupar cosas que ya conocemos o de otros juegos o del mundo. De acá también, pues, la misma escena nos va dando pistas de qué pasa, ¿ya? Stay out, un signo de exclamación, puede haber también un signo de esta calavera que te dice que es muerte. Entonces son iconogramas, iconografías que te van diciendo cosas acerca del juego. Ya, la luz también, hay un montón de interfaz de factores que en realidad es como un tutorial, pero es un tutorial pasivo, que está dentro del juego, por lo tanto no te molesta. Y además que tú puedes elegir verlo o no verlo. ¿Ya? Y ahora sí vamos a ver este videito. Que aquí habla acerca de los mejores tutoriales. Pero primero vamos a YouTube. Es para vos. Ya, por favor díganme si se escucha. ¿Vosotros un buen tutorial? Personalmente creo que los mejores tutoriales son aquellos que ¿Se utilizan los escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿Qué es para vosotros un buen tutorial? Estamos Personalmente creo que los mejores tutoriales son aquellos que utilizan los recursos propios de un videojuego y que no te sueltan el típico texto de pulsa este botón para hacer esta cosa. Con eso quiero decir que los tutoriales que a mí me parecen mejores son aquellos que utilizan el gameplay y el mundo que te rodea para explicarte cómo funcionará todo un videojuego. Así que sin más dilación, empezaremos con esta pequeña lista de grandes tutoriales y por qué creo que son tan buenos. Para empezar, tenemos un juego muy reciente y a pesar de esto ya tiene una enorme base de fans. Estoy hablando evidentemente de Undertale. Antes de nada, decir que no voy a revelar nada sobre la historia, porque creo que la narrativa es uno de los puntos fuertes de este título, y vivirlo tú mismo sin conocer absolutamente nada sobre él es la mejor manera de disfrutarlo. Aunque a día de hoy es casi imposible que alguien no sepa absolutamente nada sobre él. Pero bueno, dicho esto, solo hablaré sobre el tutorial, es decir, los primeros minutos de la aventura. En Undertale encontramos un tutorial un tanto lento y simple, no obstante cumple con creces su objetivo. Undertale no es un juego típico e intenta romper las reglas establecidas. De esta manera es necesario explicar bien al jugador lo que se va a encontrar en esta magnífica aventura. Para este propósito, el juego ya empieza enseñándonos que nada es lo que parece, y de paso, aprendemos a movernos y las mecánicas de combate. Esto ocurre gracias a Flowey, un personaje realmente importante en la aventura que nos enseña una valiosa lección intentando engañarnos para que muramos. Pero aún más valiosa es la lección que nos imparte Toria, una vez nos ha rescatado. Este personaje actúa como si fuera una madre, y siendo muy protectora, nos enseña de qué va el juego. Para empezar, aprendemos que habrá puzzles y vemos cómo podemos utilizar botones, palancas y cosas por el estilo. Además, se nos presenta la mecánica que nos permite no matar a ningún enemigo durante el transcurso del juego, una de las cosas que hacen este título tan interesante e innovador. Y esto
lo hace haciéndonos luchar contra una especie de maniquí de entrenamiento. Si elegimos luchar, la opción más evidente en un primer momento, Toriel nos reñará. Y es que incluso el propio nombre de Toriel proviene de la pronunciación inglesa de tutorial, es decir, tutorial. Ahora retrocederemos unos cuantos años en el tiempo para encontrar una franquicia bastante abandonada últimamente. Estoy hablando de la saga Mega Man, unos juegos que presentan un sistema de tutorial bastante interesante, el cual nos obliga a conocer los peligros que nos vamos a encontrar para que no sea injusto o para que no nos pillen de improviso. Os lo enseñaré con un ejemplo. Este es uno de los niveles del primer Mega Man. Justo después de empezar ya nos encontramos con unas plataformas que se van moviendo. Como podéis ver, antes de que podamos saltar a otra plataforma, el juego nos obliga a ver que si una plataforma pasa por encima de un agujero, esta se cae. Así que cuando saltemos nosotros a la siguiente plataforma, ya estaremos avisados para evitar esa caída frustrante. La verdad es que es una manera bastante inteligente de enseñarnos cómo funcionan las cosas, y se repite en todos los juegos de Mega Man. Esta mecánica también la utiliza un poco el juego del que os he hablado antes, ¿no? Undertale, mostrándonos siempre una versión fácil de cada puzzle antes de enfrentarnos a un puzzle similar pero más complicado. Continuamos con los clásicos y esta vez vamos directamente al clásico definitivo. Estoy hablando evidentemente de Super Mario Bros., el original, el inigualable Super Mario Bros. Este fue en su día el primer juego del género de plataformas tal y como lo vemos hoy en día, y a pesar de que ahora mismo nos parezca una tontería saber que en un juego de plataformas y un juego de plataformas de Mario concretamente se salta y se rompe en bloques con la cabeza, en el año en el que salió el juego la mayoría de la gente no sabían cómo funcionaba en absoluto. De esta forma, obligados por las capacidades de la época, los desarrolladores tuvieron que idear una forma de enseñar al jugador mientras jugaba el primer nivel del juego. Justo después de empezar, nos encontramos enterrados ante un Goomba y nuestra única opción es saltar. Al mismo tiempo, cuando saltamos nos chocamos contra los bloques y caemos encima del Goomba. Además, ¿cómo no podemos tirar hacia atrás? El juego nos encierra para que cojamos sí o sí el champiñón que ha salido del bloque de interrogación. Así, como si nada, ya hemos aprendido a saltar, a que saltar contra los bloques hace algo, que los enemigos se mueren si les saltas encima, que los champiñones son buenos. Realmente impresionante, ¿verdad? Pues aún no hemos terminado. En otro lugar del nivel vemos unos Goombas por encima de unos bloques, y como ya sabemos que podemos saltar contra los bloques, aprendemos que si hay un enemigo encima, también lo eliminaremos al romper el bloque. En ese mismo momento también nos encontramos con una flor de fuego en el bloque de interrogación, ¿no? El bloque sorpresa. Y juntamente con la flor de fuego, durante todo el nivel iremos encontrando la mayoría de ítems que presenta el juego, ¿no? Por ejemplo, una vida extra, ¿no? El champiñón verde. Nos encontramos también la estrella de invencibilidad, ¿no? La estrella que nos hace invencibles. Es decir, podemos aprender, podemos ir probando qué hace cada ítem. Básicamente los han puesto allí pues por esta razón, ¿no? Para que probemos y aprendamos a usarlos en futuros niveles y que no nos vengan de sopetón, ¿no? Cuando nos los encontremos a lo largo del juego. Finalmente nos encontramos con una especie de escaleras, con un agujero en medio. La primera que nos encontramos tiene el agujero tapado, pero en la segunda solo hay vacío y evidentemente la muerte. Aquí lo que los diseñadores querían que aprendiésemos, que probásemos, era que bueno, en la primera escalerilla con agujero en medio teníamos que probar, teníamos que ver cómo funcionaba la mecánica del salto y acostumbrarnos al movimiento del personaje. Y entonces en la segunda, una vez ya habíamos probado cómo funcionaban las cosas, ahí nos presentaban un reto, nos presentaban ese agujero que no había nada, que había un vacío y que si te caías te morías. Así que digamos que es un poco el enseñarte cómo funciona la cosa y después a continuación te hacen probarlo, ¿no? Te hacen que intentes hacer algo de verdad, con un agujero y con la posibilidad de la muerte, ¿no? Y además, si te mueres en este agujero, si te caes, también aprendes que cuando mueres, pues pierdes una vida. Y así más o menos coges, empiezas a entender toda la mecánica del título. Y ya sabes cómo funciona, cómo te mueves, cómo es el movimiento de Mario, qué ítems tienes, lo sabes absolutamente todo. Finalmente acabaremos rápidamente con Dark Souls. Es fascinante cómo el universo y el mundo de un videojuego pueden llegar a contar tantas cosas sin explicarte nada con palabras. Esto es algo que hace Dark Souls, y su tutorial, ¿no? Los primeros compases de la aventura son realmente geniales.
Nada más empezar nos enfrentamos con el demonio del refugio, un boss el cual no debemos matar, es que casi no podemos. No voy a decir que es imposible porque si tienes mucha paciencia y sabes jugar, sabes esquivar los ataques, puedes conseguirlo, pero le haces muy poco daño y un jugador en su primera partida no podrá vencerlo, pero lo intentará. Y esto pasa porque estamos acostumbrados a acabar con todo lo que veamos. Sin embargo, este demonio nos enseña que no siempre iremos por el camino correcto y que en ocasiones debemos retirarnos. De esta manera, para avanzar, simplemente debemos correr y escapar por una pequeña puerta a nuestra izquierda. Algunas partes del tutorial aparecen escritas mediante la utilización de marcas en el suelo. A pesar de que podría parecer el típico tutorial, los mensajes de las marcas son realmente confusos y en parte nos invitan a experimentar con los controles. Además, son un poco, digamos, guasones, ¿no? Los ponen en sitios donde a veces no sabemos qué cojones está pasando, ¿no? Como por ejemplo el del escudo, que te dice, coge tu escudo, y tú no ves nada, no ves ni el escudo, ni ves absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es avanzar un poco más y encontrar el escudo. Así que es algo bastante curioso, ¿no? Y bastante divertido en algunas ocasiones. Pero inmediatamente después de leer una marca que nos ha enseñado algo en concreto, por ejemplo, cómo hacer un movimiento o cómo equiparnos algo, nos obliga, en la parte siguiente, al cabo de nada, nos obligan a utilizar lo que hemos aprendido y de esta manera consolidarlo para que lo podamos usar más adelante durante el transcurso del juego. También nos enseña que son estas marcas, ¿no? Porque durante todo el juego encontraremos marcas en el suelo que nos dirán cosas. Y de esta manera pues nos explica que la función principal que tienen estas marcas es advertir a otros usuarios, ¿no? Y de esta forma, pues cuando tú tengas la posibilidad de escribir una marca de estas, más o menos ya sabes cómo funcionan y qué utilidad tienen. Seguro que me dejo muchísimas cosas, pero espero que os haya parecido interesantes estas maneras de hacer tutoriales en los videojuegos, y si conocéis otros tutoriales especiales o diferentes al resto, estaré encantado de leer vuestros comentarios aquí abajo. Así que espero que paséis un día fantabuloso y eso es todo. ¿Te gustó el video? Bueno, Sí, estuvo interesante. Tenía buenos ejemplos, la verdad. Ujú. Sí, por eso Muy bueno. se los compartí, porque es bien bueno ese video. Ahí te explica de los tutoriales. Hoy se pasó rápido este segundo bloque. Veámonos en 15 minutos para alcanzar a ver todo lo que quería mostrar. ¿Parece? ¿10 para 11? ¿Ok? No hay Claro. problema. Ya.